Bien, vamos a comenzar a darle una aplicación a las tablas de vapor para que se nos vaya facilitando su uso. Bueno, aquí vamos a empezar con lo que es el ciclo de vapor de Carnot. Tenemos que este ciclo ocurre en dos etapas de manera isotérmica, que son del punto 1 al 2 y del 3 al 4, y de manera isoentrópica también en dos procesos, que son del 2 al 3 y del 1 al 4. Que el balance de energía para este ciclo pues quedará así: el calor de entrada menos calor de salida es igual, el calor de entrada menos el calor de salida más el trabajo de entrada menos el trabajo de salida es igual a la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. ¿Ok? Y pues de aquí se derivan las siguientes, las siguientes ecuaciones. ¿Ok? El calor de entrada, entonces en este ciclo, en el punto del 1 al 2, tenemos una caldera, del punto del 2 al 3 tenemos una turbina, del 3 al 4 tenemos un condensador y del punto 4 al punto 1 tenemos una bomba. ¿Ok? Entonces el calor de entrada lo vamos a calcular por la diferencia de las entalpías entre el punto 2 y el punto 1. El calor de salida, si lo quisiéramos calcular con diferencias de entalpías, sería la diferencia de entalpía entre el punto 3 y el punto 4. O bien, si ya conocemos lo que es el calor de entrada, lo podemos relacionar con el calor latente de vaporización y sería la temperatura inferior dividido entre la temperatura más alta del ciclo, y esto multiplicado por lo que es el calor de entrada. ¿De acuerdo? Eh, la eficiencia del ciclo de Carnot, y únicamente para el ciclo de Carnot, la podemos obtener de la siguiente manera. Sería 1 menos la diferencia entre la relación de temperaturas de la temperatura inferior y la temperatura más alta del ciclo, o bien por la diferencia entre 1 menos la relación del calor de entrada al ciclo y el calor de salida. ¿Ok? Entonces aquí el calor de entrada sería el QH y el calor de salida el Q subíndice L. ¿Ok? De lo que veíamos en el video anterior, que me pareciera que no quedó un poco claro, que no quedó tan claro, pues, cuando estamos dentro de la campana, eh, necesariamente debemos conocer lo que es la calidad de vapor para poder determinar las propiedades, en este caso en el punto 4 y en el punto 3. Y bueno, estas relaciones quedan eh, como sigue, y se pueden aplicar para lo que es la entalpía y para lo que es la entropía. Si, por ejemplo, en este caso, que tenemos la entropía, que es algo que se puede conocer de este diagrama, temperatura-entropía, pues si conocemos todos esos valores y despejamos lo que es la calidad del vapor, lo podemos determinar de esta manera, conociendo las entropías. ¿Ok? Y bueno, de todo este ciclo, pues también podemos conocer el trabajo neto del ciclo, el cual no va a ser más que la eficiencia que ya obtuvimos de cualquiera de estas dos maneras, ¿sí? Multiplicada por la cantidad de calor de entrada que estamos calculando en este punto. Bien, entonces ya con esto podemos darle aplicación para intentar resolver un problema. ¿Ok? Entonces vamos a resolver el problema 10-2E del libro de termodinámica de Sengel. Y bueno, en este problema nos dice que se tiene una caldera de una máquina de Carnot con un flujo de entrada de líquido saturado a 250 hepsías y sale con una calidad de vapor de 0.95. Después de pasar por la turbina, la presión que se tiene es de 40 hepsías. Y bueno, se nos pide que representemos este proceso en un diagrama temperatura-entropía, que calculemos la eficiencia térmica, la calidad final, al final del proceso, sería la calidad del vapor,
y la salida neta de trabajo. ¿Ok? Entonces para esto, pues lo primero que tenemos es el diagrama. ¿Ok? Pues si bien recuerdan, en este diagrama tenemos, lo que son las isobaras, y esta isobara nos dice que la presión en toda esta línea roja pues es la misma, ¿no? Aquí tenemos dos presiones diferentes. Como bien mencionamos aquí al principio, estas serían las condiciones de la caldera. Entonces en la caldera tenemos una presión de entrada de 250 hepsias, y a la salida de la turbina y lo que es la entrada del condensador, pues ya tenemos una presión de 40 hepsias. Para calcular la eficiencia del ciclo de Carnot teníamos dos opciones, o en una que estaba en función de las temperaturas, que es esta, y otra que estaba en función de lo que era el calor de entrada y el calor de salida. Aquí lo que podemos conocer de primera mano, yendo a las tablas, son las temperaturas, la temperatura superior y la temperatura inferior. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues aquí, si seguimos toda esta línea, vemos en primer lugar que aquí tenemos la temperatura, entonces la temperatura es constante. Y la presión es la misma en cualquier punto de dentro de esta sección de la campana, y aplica tanto para la presión superior como para la presión inferior. Entonces, si la presión es la misma, entonces estos puntos quiere decir que la presión de saturación es la misma en este punto, ¿no? Igual aplica para estos 40 hepsias que tenemos en el punto 4, es la misma en el punto 3 y es la misma en el lado del líquido de vapor saturado y en el lado del líquido saturado. ¿Ok? Y pues la temperatura pues, es la misma en los puntos que ya mencionamos. ¿Ok? Entonces con esto lo que hacemos, nos vamos a la tabla. Aquí tengo es la tabla A5E. Buscamos a una presión, bueno, es la de sistema inglés, a una presión de 250 hepsias, y vamos a encontrar que la presión de saturación son 400.97 grados Fahrenheit, ¿ok? Y lo mismo hacemos para lo que son las 40 hepsias y encontramos que la temperatura de saturación son 267.22 grados Fahrenheit, ¿ok? Entonces ya con esto ponemos estos datos aquí, y esta ecuación para el cálculo de la eficiencia la vamos a utilizar con temperaturas absolutas. Estas temperaturas absolutas pueden ser o grados Kelvin o más bien unidades de Kelvin o unidades de Rankine. Las unidades de Rankine pues sería pasar estos grados centígrados a grados Rankine, que no es más que a los grados Fahrenheit sumarle 460. ¿Ok? Entonces ya obtuvimos estos datos para la temperatura superior y la temperatura inferior de las tablas. Le sumamos 460 y nos quedan en unidades de temperaturas absolutas. Entonces no hacemos más que sustituir en esta ecuación. ¿Ok? Lo único que hacemos es sustituir este valor en esta ecuación, ¿sí? Y pues nos va a dar finalmente este resultado, ¿no? Que es la eficiencia de este ciclo de Carnot. Ok, el siguiente punto que nos estaban pidiendo era que calculáramos la calidad del vapor en el punto 4. Ok, entonces para conocer la calidad del vapor en el punto 4, pues tenemos esta expresión, que la entropía en el punto 4 va a ser igual a la entropía que está, la entropía en el punto 4
va a ser igual a la suma de la entropía del líquido saturado correspondiente a la presión del punto 4, ¿sí? Es decir, en este extremo de acá, más la calidad de vapor, que es la que andamos buscando, multiplicada por la diferencia de la entropía en este punto del vapor saturado, menos la entropía del líquido saturado, ¿ok? Es como si utilizaría esta fórmula. De esta fórmula podemos conocer la entropía en este punto que sería la del líquido saturado, y la diferencia de entropías entre el vapor saturado y el líquido saturado. Eso lo podemos conocer de tablas, ubicándonos con la presión de 40 hepsías. Y esta entropía en este punto, encontramos que la entropía en el punto 1, aquí tenemos, es un diagrama temperatura-entropía, entonces es una línea vertical, lo que nos dice que la entropía es constante en este proceso. Entonces se puede decir que la entropía del punto 1 es la misma que la entropía del punto 4, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Entonces para eso lo que vamos a hacer, vamos a buscar la entropía a 250 hepsías, ¿de acuerdo? Y tenemos que a 250 hepsías, están aquí, el valor de la entropía sería 0.56784. Entonces, como estamos en la línea de saturación, vamos a tomar el valor para líquido saturado, únicamente ese valor. Y bueno, la diferencia también lo vamos a necesitar, y sería ese valor, ¿no? 0.95912. Entonces ya con eso podemos sustituir esos valores que leímos allá, 0.56784 menos la 0.56708. ¿Sí? Y necesitamos ahora buscar también en las tablas los valores de entropía a 40 hepsías, pero para el líquido saturado, y la diferencia entre el líquido saturado y el vapor saturado. ¿Ok? Entonces, la que leímos ahorita fue a 250 hepsías, que es la entalpía en el punto 1, que es la misma que la entalpía en el punto 4, pero para estos valores de entalpía del líquido y la diferencia de entalpías entre la fase vapor y la fase líquido, vamos a buscarlos a 40 hepsías, ¿ok? Entonces, nos regresamos a la tabla, buscamos, y a 40 hepsías, pues serían estos valores, ¿ok? Esta sería para el líquido saturado, y la diferencia entre el vapor saturado y el líquido saturado sería este valor de 1.28, ¿ok? Que son estos que tenemos aquí. Entonces nada más sustituimos y calculamos lo que es la calidad del vapor en el punto 4. Y bien, y el problema nos pedía finalmente que calculáramos el trabajo neto. El trabajo neto no es más que el producto de la eficiencia por el calor de entrada. La eficiencia ya la calculamos en uno de los puntos anteriores, ¿sí? Esta ya la tenemos. Entonces únicamente nos quedaría calcular lo que es el calor de entrada. La entalpía en el punto 1 la podemos conocer. Sí, estamos sobre la línea de saturación, entonces podemos conocer la entalpía en el punto 1. La entalpía en el punto 2, si recuerdan, el problema nos daba que teníamos una calidad de vapor de 0.95. Entonces, si aplicamos esta ecuación, podemos conocer la entalpía en el punto 2. ¿Sí, de acuerdo? Entonces nada más nos quedaría sacar la entalpía en el punto 1. Y la que vamos a ocupar, estamos sobre la línea de saturación, sería la del líquido saturado a 250 hepsías. Entonces a 250 hepsías tenemos que la entalpía a 250 hepsías para el líquido saturado es de 376.09. Es este valor que tenemos aquí, ¿ok?
Entonces no queda más que sustituir la calidad de vapor que nos da el problema y obtenemos este valor de entalpía en BTUs. Entonces ahora lo que hacemos es, si ya tenemos entalpía 1 y ya tenemos entalpía, no, ya tenemos entalpía 1, entonces ahora para calcular entalpía 2 necesitamos los valores de las entalpías en los puntos de saturación. Y pues aquí la entalpía 1 pues sería esta misma, esta HF es la misma. Y para la diferencia de entalpías en esos dos puntos, pues la sacamos también de las tablas. Y que sería ese valor de aquí, ¿no? El de 825.47 es este, ¿no? Entonces ya que sustituimos, calculamos entalpía 2, ¿ok? Entonces aquí entalpía 1, este valor de entalpía 1 coincide con este valor. No siempre coinciden, en este caso eh, se, se muestra que sí, ¿no? Pero no siempre llegan a coincidir. Pero bueno, aquí el valor de entalpía 1 nos sirve también para obtener el valor de entalpía 2. Entonces ya conocemos entalpía 1, conocemos entalpía 2, podemos calcular lo que es el calor de entrada. Pues nada más es sacar la diferencia de estos dos valores y nos da este valor, ¿ok? Y para sacar el trabajo neto, pues ya tenemos lo que es la eficiencia, ya tenemos el calor de entrada, ¿sí? Sustituimos y llegamos que finalmente el trabajo neto de este ciclo de Carnot es de 122 BTUs por libra masa.